Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes y participantes de este panel que se organiza en el marco del CILAC por parte de INSA, International Network for Government Science Advice. Nuestro tema de hoy se centra en la importancia de la interacción de la ciencia, política y sociedad para la adecuada gestión. Para ello, contaremos hoy con la participación de importantes especialistas del área, como la doctora Elizabeth Silvestre Espinosa, directora de INCLIMA, Investigaciones en Clima para la Acción en Perú y miembro de INSA Latinoamérica, la doctora Margot Mena Jung, profesora e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, en la línea de Comunicación y Divulgación de la Ciencia de la Universidad de Costa Rica, y el profesor Lenín Herrera, profesor emérito de la Universidad del Zulia y quien realizó funciones como secretario de esta universidad y presidente del Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Todos ustedes sean bienvenidos y agradecemos su presencia el día de hoy para compartir toda su experiencia y conocimientos en esta temática. También invitamos a todos nuestros participantes para que formulen todas sus preguntas y planteamientos a través del chat y en el momento de la sesión de preguntas al final de las presentaciones las formularemos a nuestros panelistas. En la moderación del día de hoy me estará acompañando la doctora Elizabeth Silvestre, también miembro del comité de INSA Latinoamérica. Para poder entrar en esta temática es importante analizar la problemática de una manera global. Todos entendemos la importancia del agua como un recurso esencial para el ser humano, para el desarrollo social, económico y sustentabilidad ambiental, pero que ha venido registrando elevadas cifras de escasez en diversas regiones, y esto se relaciona con el aumento de la población, la expansión de áreas desérticas debido al cambio climático y la contaminación, que en conjunto vienen ejerciendo una presión sobre las reservas naturales de este importante recurso natural. Este panorama ha llevado a que cerca de 1.200 millones de personas se enfrenten a problemas graves de escasez y suministros. Y cerca de 1.600 millones, una cuarta parte de la población mundial, se encuentra asentada en áreas que carecen de la infraestructura idónea para el transporte adecuado del agua, desde ríos, embalses o acuíferos hasta su residencia. Y eso ha llevado a que los pobladores de estas regiones tengan que realizar largos recorridos para la posición de envases de almacenaje y muchas veces acceden a fuentes cuya calidad físico-química y microbiológica no es la idónea. Asimismo, el almacenaje inadecuado del agua se puede convertir en corto plazo en un foco de enfermedades y formas degradantes de subsistencia. Esta situación ha llevado a que cerca de 5 millones de personas mueran anualmente por enfermedades relacionadas con agua contaminada. Por otra parte, la tasa de extracción se incrementa continuamente de manera anual, siendo el sector agrícola el que lidera con 69% de la extracción, seguido por el sector industrial, las actividades domésticas y comerciales de menor porte. De continuar esta situación, para el año 2050 las proyecciones indican que el 40% de la población mundial residirá en cuencas con situación de escasez extrema de agua, situación que se puede registrar en el norte de África, centro y sur de Asia, Medio Oriente, gran parte de China y regiones de América Latina y el Caribe. De hecho, estos aspectos han sido abordados por los promotores de los Objetivos del Desarrollo Sustentable en la Agenda 2030, específicamente en el objetivo número 6, el cual se centra en garantizar la disponibilidad de agua para todos, gestión sostenible y saneamiento idóneo. Para poder alcanzar ese objetivo es importante el rol y la interacción entre gobiernos, ministerios, legisladores, la academia y la sociedad civil. Una interacción entre lo que es la política, la ciencia y la sociedad para la adecuada gestión del recurso hídrico. Y quisiera mencionarles algunos casos de cómo el papel del asesoramiento científico y la academia puede aportar soluciones idóneas para la gestión adecuada del recurso agua.
Y un caso típico es el que tenemos en Venezuela, que a pesar de ser considerado un país con importantes reservas hidráulicas, la mala gestión que se ha experimentado en los últimos años y la grave crisis política, económica y social ha llevado a que cerca del 80% de la población reciba de forma intermitente el servicio de agua potable y solamente el grado de saneamiento básico de tratamiento de aguas residuales ronda entre un 14 y un 17%. Tal vez uno de los casos más graves es el que se presenta en el municipio Guajira del estado Zulia, siendo el municipio de este estado con mayores problemas de acceso a agua potable, donde habitan aproximadamente 65.000 habitantes y se encuentran distribuidos a lo largo de 4 parroquias, de entre las cuales Guajira y Alta Guajira presentan graves problemas ya que no cuentan con el servicio de acueductos y tienen que surtirse sus pobladores empleando las fuentes subterráneas que presentan elevados niveles de salinidad debido a la intrusión salina o fuentes superficiales con también que es agua de mar con elevados niveles de salinidad. Y eso ha afectado la calidad de vida de sus pobladores y afectado la calidad de vida de sus pobladores y que han presentado o presentan graves problemas de enfermedades relacionadas con el recurso hídrico, enfermedades diarreicas, erupciones cutáneas. Se han planteado varias soluciones para esta área que presenta elevadas temperaturas y escasas precipitaciones, lo cual agrava más esta situación. Tal es el caso de procesos de tratamiento convencional, diálisis, la compresión mecánica y térmica de vapor, que a pesar de ser tecnologías muy eficientes, no son idóneas para estas áreas rurales donde no se cuenta con un personal calificado para su operación y mantenimiento. En base a esto y al levantamiento que se ha venido haciendo sobre las características de más de 30 fuentes subterráneas en las regiones de Guajira y Alta Guajira, se planteó una tecnología idónea y que pueda ser operada por los mismos pobladores de esta zona, que es el uso de la energía solar a través del proceso de la destilación solar en reactores tubulares, siendo una tecnología idónea, ¿ok? Para esta área, en donde logramos a través de estudios a escala piloto en la zona la remoción del 99% de la salinidad y eliminación de organismos patógenos. Una alternativa económica y sustentable y que también fue promovida en conjunto con la comunidad, una interacción entre los investigadores y la comunidad. Otros ejemplos de asesoramiento científico es el que se ha venido realizando a través del Centro de Investigación del Agua de la Universidad del Zulia, el cual contaba en su momento con un sistema de lagunas de estabilización en escala real que trataba parte del agua residual doméstica de la zona norte de la ciudad de Maracaibo. Estos sistemas de lagunas de estabilización, que en este caso estaba conformado por 3 lagunas facultativas y 6 lagunas de maduración, permitió definir parámetros operacionales y de diseños bajo las condiciones climáticas del estado Zulia, ya que se trata de procesos biológicos que depende su eficiencia de las condiciones climáticas del área y de las relaciones área-volumen idónea para cada tipo de laguna. Y ello sirvió como referencia para el diseño de los principales sistemas de tratamiento de aguas residuales en la región, como Planta Sur, Planta Cabima y Planta Norte. Otro caso de asesoramiento científico fue el que lideró uno de nuestros panelistas el día de hoy, el profesor Lenín Herrera, que ante el caso de crecimiento masivo del EMNA en la cuenca del lago de Maracaibo, se formó una comisión de investigadores liderados por él como el principal asesor científico para brindar soluciones en su momento que permitieran a los tomadores de decisiones plantear las alternativas idóneas para enfrentar esta situación. Estos son algunos de los ejemplos o casos particulares, existen otros, sobre la importancia de lo que es el asesoramiento científico, interacción con políticos, tomadores de decisiones y para la adecuada gestión del recurso hídrico. Y en este orden de ideas voy a ceder la palabra a la doctora Elizabeth Silvestre, que me acompaña en la moderación, como les comenté, es directora y fundadora de INCLIMA,
Ella ha sido coordinadora científica del Programa Nacional Antártico del Perú, del Ministerio de Relaciones Exteriores, asesora en cambio climático y responsable del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Su ponencia se va a centrar en la importancia e integración de la ciencia y la toma de decisiones en la gestión de los recursos hídricos. Entonces le cedo la palabra a la doctora Elizabeth Silvestre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bienvenidos a nuestros ponentes a esta conferencia. Y yo creo que bastante de lo que tenemos que discutir ya se ha mencionado en la presentación de Carolina. Voy a compartir la pantalla. Ok, por favor me confirman. Ok, ¿me confirman por favor? Perfecto. Gracias. Bueno, en principio, gracias por acompañarnos en este evento. La idea es que nosotros queremos resaltar la importancia e integración de la ciencia y la toma de decisiones, en este caso focalizada a recursos hídricos, y partimos del tema o el reto que viene ya siendo conocido desde hace mucho tiempo, cuando sabemos que la ciencia y la política no conversan, ¿eh? Y que van por caminos divergentes. El reto que tenemos nosotros es que ambos caminen en una ruta, por más que sea paralela, pero hacia un objetivo común. Lo que voy a presentarles a continuación es que cuando nosotros hablamos de recursos hídricos, no debemos dejar de pensar en un marco global, como bien se ha mencionado anteriormente, y ese marco global es precisamente lo relacionado a cambio climático. Este es un resumen de lo que presenta el IPCC respecto a los impactos de cambio climático en América del Sur. Si nos focalizamos en el aspecto de recursos hídricos, en la mayoría de los países de América del Sur, el tema relacionado con recursos hídricos está siendo como como un proceso cambiante. Ha variado el proceso del ciclo hidrológico, ha variado en intensidad, en frecuencia, en periodicidad. Ya no sabemos la duración de este ciclo hidrológico en las diferentes zonas. En algunos casos, esta variación, digamos, es a incrementar, en otros a decrecer, y en otros no sabemos ese nivel de variación. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a decir, bueno, no solamente porque los impactos del cambio climático se estén dando en esa representación en América Latina, sino porque hablar de recursos hídricos es hablar de manera transversal en lo que corresponde a todas las actividades que realiza el hombre. Entonces es de una preocupación, no solamente como aspecto técnico, sino como aspecto relacionado a las actividades de las personas, y eso involucra definitivamente el aspecto de sociedad. Por lo tanto, hay que darle una importancia necesaria, considerando que América Latina es la región con alta vulnerabilidad a los impactos de cambio climático, y sobre todo pensando en recursos hídricos. Al hablar de recursos hídricos, hablamos de diferentes aspectos, como en la gestión de los recursos hídricos a los que estamos acostumbrados, pero también debemos hablar, considerando el aspecto de cambio climático, consideramos la necesidad de hablar del retroceso acelerado de glaciares. Uno de los aspectos e incógnitas principales que de repente podrían ayudar a la toma de decisiones, y que sí sabemos que generando los insumos serían valiosos, es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de glaciares y tenemos en América del Sur el 99.68% de los glaciares tropicales del mundo en nuestra zona. Sin embargo, nosotros tenemos retos como el no haber cuantificado la cantidad de aporte al balance hídrico y para la gestión de los recursos hídricos de estos glaciares. Y si esto lo llevamos al tema de cambio climático, vamos a considerar algunas premisas ya digamos, difundidas, establecidas y mencionadas por el IPCC, cuando nos dicen que al 2050 los glaciares que tuvieran alturas mayores de 5.000 metros podrán desaparecer. Ya tenemos evidencias, como en la zona de Bolivia, que han desaparecido glaciares. Entonces, hablar de recursos hídricos también debe involucrar, desde el marco científico y desde la toma de decisiones, pensar
en el aspecto de los glaciares, como de repente una fuente alternativa, complementaria, pero necesaria en el contexto digamos, de establecer el equilibrio de recursos hídricos en la zona. Y si nos focalizamos bajo esta mirada en América del Sur, nosotros debemos, este es un informe, es parte del informe elaborado por la CEPAL el año 2020, donde nos resaltamos algunos aspectos con América Latina. En América Latina todavía tenemos un 58% de la población sin servicio de agua potable gestionada. En el tema de saneamiento, también América Latina es una de las zonas más afectadas porque solo el 31% cuenta con servicio de saneamiento básico implementado. Y en el tema de la gestión de los recursos hídricos, hablando de la eficiencia, hasta el 2017 en América Latina solo tenemos un 14, digamos en dólares por metros cúbicos estamos alrededor de 14 dólares por metros cúbicos invertidos en esta gestión en América Latina. Y en el grado de implementación de la gestión integral de recursos hídricos, que es lo que nos compete en esta conferencia, pues América Latina solo tiene un grado relacionado con 35, comparado con países, digamos, de otras zonas. Entonces, esto se establece como un reto al que debemos dirigir nuestros esfuerzos. Los esfuerzos, cuando hablamos de gestión integral de recursos hídricos, nos llama a involucrar de manera multidisciplinaria, de manera transversal, de manera multiinstitucional el tema de gestión. Significa involucrar a la academia que hace ciencia, involucrar al gobierno que toma decisión y también involucrar a la sociedad, porque es el usuario final y el que se va a sentir beneficiado. La ciencia trabaja para resolver los problemas de la sociedad, la política debe establecer las pautas para el bienestar de la sociedad. Por lo tanto, es una oportunidad hablar de gestión de recursos hídricos para establecer esta alianza entre ciencia, gobierno y sociedad, que es lo que nos llama. Entonces, son retos establecidos que a la fecha, pues bajo el esfuerzo y discusión que tendremos, de repente podamos llegar a algunas pautas que nos ayuden a resolver estos temas. Dentro de esto, tenemos aún en el marco internacional y que de hecho llama a un marco global el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Tenemos el objetivo de desarrollo sostenible número 6 relacionado con agua limpia y saneamiento. Si nosotros desagregamos ese objetivo de desarrollo sostenible, vamos a ver con muchos aspectos relacionados con la sociedad. Dentro de eso, el tema de la infraestructura, dentro de eso, el tema de la calidad, el tema del acceso a la vivienda, el bienestar de la población. Entonces son temas, como decía, de manera que tienen enfoques aplicados a la diversidad de acciones de la humanidad y que deben ser respondidos bajo la sinergia de ciencia y la toma de decisiones. En ese marco nos quedamos entonces con algunas preguntas que todavía tenemos que resolver y que en muchos casos hemos avanzado. ¿Qué información es necesaria para planificar y gestionar los recursos hídricos? ¿Nos tenemos que basar en información colectada de manera operativa o nos tenemos que basar también en información científica? Esa decisión es la que nosotros necesitamos tomar y las que debemos involucrar y desarrollar a nivel de las instituciones. A nivel de solución, pensando en el tema de impactos de cambio climático, cuando sabemos que es un proceso global, pero que también sabemos, debido a la diversidad climática, a la diversidad cultural inclusive de América Latina y de nuestros propios países, hay una necesidad de una respuesta a escala local. Entonces, ¿cuál es la escala de generación de información nacional, regional o de cuenca que nosotros tenemos que diseñar para responder y elaborar ese tipo de información? Y por otro lado, el tema de la tecnología. ¿Qué tecnología implementamos considerando que tenemos que poner en la mesa el concepto de tecnología de punta? El concepto de tecnología de punta no es aquella que nosotros traemos de otros lugares hacia nuestro lugar, sino es aquella que implementamos para resolver nuestros problemas basadas en la información, basada en el entendimiento de la necesidad de los problemas que nosotros tenemos en cada uno de estos lugares. Y finalmente, después de todo eso, el proceso de ordenar a las instituciones a nivel de sus responsabilidades, de sus roles y establecer la alianza y protocolos para que esto se implemente, son acciones que también necesitan ser conversadas en mesa
tanto entre científicos como a tomadores de decisiones. Esto, de hecho, no es un proceso corto, es un proceso largo, pero que nos puede llevar a resultados, digamos, factibles, pensando si nosotros pensáramos en implementar esta gestión a escala local, y hay muy buenas experiencias, como bien lo ha mencionado también Carolina en su presentación. Y, y bueno, de hecho tenemos estos retos, así está América Latina, así está el mundo, debemos avanzar bajo la premisa de hacer ciencia y usar la información para la adecuada toma de decisiones, porque al final el bienestar es de la población y de la sociedad en su conjunto, aunar a las ciencias sociales para que nos ayude a establecer esas metodologías y estrategias de sensibilización, de internalización, de empoderamiento para que se haga efectiva el uso de la información científica adecuada. Y eso es posible de hacer, es posible realizar, y yo quería compartir con ustedes dos experiencias. En América Latina, a raíz de la necesidad de establecer un monitoreo hidrológico, se realizó lo que se llama la iniciativa MHEA, MEA, que es una iniciativa de monitoreo hidrológico basado en para ecosistemas andinos. Lo que se ha considerado en este aspecto ha sido involucrar a los usuarios directos en el territorio del territorio del ecosistema y también del agua. Se les ha preguntado directamente, y ese es el componente sociedad, ¿qué es lo que tú realizas, cómo lo realizas y qué necesitas? En los términos que ellos expresen. Se ha involucrado a las instituciones locales de desarrollo, que en realidad han sido aquellos que somos los líderes de esta zona, y ellos se presentan así en las zonas andinas y en las zonas alejadas donde hay necesidad de implementar gestión integral de recursos hídricos, y entonces se identifica y se les hace participar. Y obviamente se ha involucrado a las instituciones de investigación. Las instituciones de investigación han tenido el rol de implementar metodologías, inclusive no establecidas, para realizar este monitoreo. Una de las metodologías establecidas ha sido el monitoreo por pares de cuencas, donde, bueno, vamos a monitorear esta y cómo establecemos la sinergia de la otra y qué tipo de equipos ponemos, cada qué tiempo hacemos la medición, cómo llega la información, y ha sido el rol de las instituciones de investigación. Ha sido una experiencia bastante fructífera que ha llevado muchísimos años, y bueno, he puesto ahí los que han participado en esa experiencia, y como podrán ustedes verificar, hay universidades involucradas, inclusive hay representantes de asociaciones locales de gestión de recursos hídricos, hay ONGs que representan a la sociedad de alguna manera, tienen las metodologías y estrategias para conversar con la sociedad, perdón, y eso es una necesidad. Otra experiencia importante en el tema de recursos hídricos, pero relacionado con el tema de glaciares, es el proyecto de adaptación al impacto de retroceso acelerado de glaciares, el proyecto PRA, que se realizó en la comunidad andina, en países de la comunidad andina, donde el reto no era hacer gestión integral de recursos hídricos. El reto era entender el impacto del retroceso acelerado de glaciares en la comunidad andina. Pero en el proceso nos damos cuenta que para entender el impacto del cambio climático en los glaciares, y que estos están directamente relacionados con la gestión integral de los recursos hídricos, necesitamos información. Y la información debe provenir de los lugares donde estamos trabajando. ¿Cómo hacemos ese proceso? Uno de los aspectos en los que se ha tenido que establecer la sinergia, inclusive entre investigadores, porque esa es una parte importante en el proceso de ciencia y política, los investigadores deben trabajar de manera conjunta hacia los objetivos establecidos, fue estandarizar, que parece un tema bastante, digamos, natural u obvio, pero ha sido necesario estandarizar los formatos de las mediciones realizadas en las estaciones de monitoreo en toda la comunidad andina, para que ellos puedan compartir la información entre los servicios nacionales de meteorología y hidrología, y poder tratar la información y llegar a un resultado en conjunto en la comunidad andina. Además de esto, ha sido interesante tener que estandarizar el aspecto de monitoreo climático y de recursos hídricos, obviamente, en los glaciares de la comunidad andina. Se ha llegado a establecer aspectos como, bueno, voy a colocar el sensor de temperatura a 2 metros porque lo dice la Organización Mundial de Meteorología,
pero como mi laguna o mi lago o mi glaciar está a una distancia de 300 metros de mi estación, lo tengo que mover a 2.5. ¿Y tú cómo lo tienes? Esos tipos de análisis se han realizado en esta experiencia y ha sido un proceso de conversación entre la sociedad, los científicos y el gobierno, porque todo este proyecto se ha implementado a través de los países dentro del marco de la comunidad andina. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos retos, ¿sí?, como lo había mencionado, el tema de los impactos de cambio climático en América Latina y que deben ser gestionados a escala local, y ya lo tenemos previsto, algunos glaciares van a desaparecer, hay muchas comunidades con falta de agua, hay necesidad de involucrar el tema de la calidad y de la cantidad, etcétera. Hay experiencias que en el proceso conjunto de la ciencia y la toma de decisiones podrían darnos resultados adecuados y podemos avanzar lentamente, ¿sí? Era lo que yo les quería compartir, ¿sí? Y que estamos inmersos justamente en este tipo de evento para promover que sí, teniendo la relación entre la ciencia y la política, vemos la importancia y podemos llegar a soluciones adecuadas para la sociedad. Muchas gracias. Sí, Caro. Muchas gracias por esta excelente presentación, donde se destaca la importancia del asesor científico y el planteamiento de metodologías idóneas, sobre todo en esta parte final sobre la experiencia que planteó, para tener resultados y una data representativa en el análisis de problemáticas específicas. Bueno, y en este orden de ideas vamos a ceder la palabra a la doctora Margot Menayun de la Universidad de Costa Rica, que nos está acompañando el día de hoy. La doctora Margot es profesora en Comunicación Estratégica, Relaciones Públicas y en Proyectos de Investigación de la Universidad de Costa Rica e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación SICOM, en la línea de comunicación y divulgación de la ciencia en esta misma universidad. Su ponencia se centra en la relación entre colectivos de investigación y sociedad, apuntes para su desarrollo. Entonces le cedemos la palabra a la doctora Margot. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias también por la organización, al resto de panelistas por estar acá y a las personas que nos acompañan. Vamos a iniciar con una pequeña presentación. En el caso de mi aporte, tiene que ver más con cómo hacemos esta interacción entre la sociedad y el tema que nos ocupa, que en este caso viene del cuidado, de la investigación y de la gestión integral que hablaba Elizabeth de los recursos hídricos, que tienen que ver al final también con comunicación de la ciencia. Una de las primeras cosas que les quería comentar es que cuando estamos hablando de conocimiento científico tenemos también que pensar en relaciones con la sociedad, no solamente en divulgar resultados, no solamente en trabajar en procesos de transparencia o rendición de cuentas, no solamente en tratar de posicionar nuestros centros de investigación o de tener visibilidad para tener partners internacionales, sino que el proceso de establecer relaciones duraderas con la sociedad es importante. Y los vínculos casuales, esporádicos, no nos dan esta relación que queremos, sino que tenemos realmente que impulsarla haciendo estrategias para que las poblaciones sean partícipes y no solamente sean objeto de procesos consultivos. Y es muy interesante porque muchas veces desde los gobiernos locales o de los gobiernos centrales, lo que hacemos es procesos consultivos. Llegamos, tomamos insumos y después le presentamos a las comunidades el proceso terminado. Y eso sí, llegamos a esa parte. En algunas ocasiones, procesos de investigación llegan, recolectan insumos y presentan sus papers en congresos o en revistas científicas, y las comunidades no tienen esa devolución incluso de los insumos que se tomaron en ella. Y además, parte de esto, en lo que estamos en este momento con las redes sociales, con la digitalización y con la cantidad de información que tenemos, impulsar experiencias y emociones es lo que nos puede llevar a las relaciones, o sea, impulsar recuerdos en común
desde, como les digo, gobiernos locales, desde las personas y equipos investigadores, de poder impulsar recuerdos con las poblaciones, con las comunidades y provocar conversaciones basadas en evidencia. Y esto es muy importante en la actualidad porque estamos asistiendo a una cantidad de conversaciones basadas en noticias falsas o en desinformación o en mentiras de plano que están afectando la forma en que las personas se desenvuelven, en que toman decisiones y el conocimiento que piensan que tienen, que al final terminan siendo creencias. Y cuando hablamos de recursos hídricos, hablamos de todo esto. Hablamos del uso, hablamos de la comprensión de la regulación y hablamos también del cuidado. Y como bien decían las compañeras anteriores, tiene que estar la sociedad involucrada. Les quería contar dos ejemplos pequeños que tienen que ver con esas fotografías que ven ustedes en la presentación. El primero es el lanzamiento que hicimos de un libro de relatos de ciencia que fue construido, elaborado por estudiantes de la Escuela de Comunicación Colectiva. Yo tenía un curso a mi cargo en el que decidimos visitar centros de investigación, hospitales, ver qué era lo que estaban haciendo. Y cada estudiante hizo un relato corto, un cuento, pero basado en hechos reales, inspirado en las entrevistas que hicieron y en los proyectos de los centros de investigación. Estos cuentos eran para público general, adultos jóvenes y adultos, en realidad cualquier persona mayor de los 12 años podía leer estos cuentos. Y fue un gran éxito porque se lanzó en el 25 aniversario de la Academia Nacional de Ciencias. Tanto estos estudiantes como sus familiares nunca habían estado en las instalaciones de la Academia Nacional de Ciencias. Y lo que se pudo incluso conectar ese día junto con la elaboración de todos estos relatos, hizo un recuerdo para estas familias. Y esto es parte de las cosas que podemos hacer para poder enlazar el conocimiento científico y los esfuerzos políticos con la sociedad. Uno de estos relatos tenía que ver con recursos, bueno, dos tenían que ver con recursos naturales, uno de ellos más con agua, con sequía. Y en la foto de abajo tiene que ver con un proyecto que se lanzó en 2019 de la Universidad de Ciencia en Todo, donde un autobús iba a muchas comunidades y en cada comunidad se hacía un equipo de científicos y de temas que tuvieran cercanía con esa comunidad. Obviamente esto fue antes de pandemia y fue muy exitoso. Esto es nada más para mencionarles algunos ejemplos. Cuando hablamos de comunicación de la ciencia, sabemos que tenemos muchísimos públicos y que todos ellos tienen diferentes grados de conocimiento, diferentes experiencias en diferentes temas. Entonces debemos partir de que no siempre vamos a poder movilizar personas, que muchas veces, y hay mucha cantidad de población que se va a quedar en la parte baja de esta pirámide, que es cómo les provocamos curiosidad, entretenimiento, cómo asociamos la ciencia con algo que nos gusta saber, algo divertido, algo interesante, algo que nos da bienestar emocional y que le podemos dedicar ese tiempo e incluso podríamos provocar entonces conversaciones familiares. Cuando empezamos a sembrar esa curiosidad, vamos subiendo en esta pirámide, la persona va queriendo informarse, va deseando preguntar, empezamos a opinar, empezamos a involucrarnos, empezamos a postear en redes, a dar nuestra opinión, la enlazamos con otras comunidades, discutimos sobre qué es lo que tenemos que hacer a continuación, discutimos si hay un proceso regulatorio, político, de investigación, en el cual o queremos participar o queremos vigilar o queremos controlar. Vamos movilizándonos y podemos llamar a otros a formar este movimiento. Pero como ven, la parte de movilización no siempre la vamos a conseguir, pero no por eso vamos a dejar de hacer estrategias para poder tocar a diferentes públicos en diferentes momentos y con diferentes objetivos, que algunos de ellos van a tener que ver también con la formación. O sea, el aliado también acá tiene que ver con la educación formal y la educación no formal, todo lo que son talleres, museos, etc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay 4 espacios básicos en los que tenemos que desenvolvernos para poder establecer este relacionamiento con las personas. Tenemos que trabajar en confianza, en un entendimiento mutuo, en el compromiso, que las personas sientan que estamos ahí, no por el momento, sino a futuro, continuadamente,
y todo lo que tiene que ver con satisfacción de los procesos. En confianza, ¿qué podemos hacer? Obviamente aquí tiene que ver mucho la información y la comunicación. Tener la información para entender, para tomar decisiones, sentir que hay un ida y vuelta con el centro de investigación o con el gobierno local o con las personas que están haciendo esfuerzos de regulación y de cuidado. La parte de imparcialidad, objetividad, que tiene que ver con la equidad, poder creer, poder saber que hay capacidad, integridad y liderazgo. Y esto de la capacidad tiene que ver mucho con las personas que hacen nuestras políticas y cuidan de que los procesos de reglamentación se hagan. Y la última, que es muy importante y que muchas veces se olvida, tiene que ver con la homofilia. ¿Cuánto podemos nosotros estar en el mismo nivel que nuestros públicos, que nuestra población? ¿Cómo podemos decirles somos de los mismos, no somos otros, somos parte de la comunidad? Una de las cosas que se trabajó también con varios proyectos fue que las mismas personas, en este caso investigadoras de comunidades, pudieran devolver a sus comunidades de donde partieron o de donde son parte de su conocimiento científico. Y esto tiene que ver con estas prácticas e intereses compartidos. Compartir los miedos hace que estemos más abiertos a los mensajes y a colaborar. En el mutuo entendimiento tenemos todo lo que es pertenencia, control, el respeto y todo el conocimiento de cómo funcionan las cosas, cómo se hace la investigación, cómo se hacen las políticas, cómo podemos proteger, en este caso, por ejemplo, los recursos naturales, y este conocimiento nos puede dar implicación. Voy a avanzar un poco más por el tiempo limitado que tenemos. En el caso del compromiso, tiene que ver con sentir el respaldo, tener ese apoyo para los procesos, y una de las cosas más importantes en esta parte del compromiso es la rapidez. Poblaciones tienen inquietudes o tienen preocupaciones. Estas preocupaciones, el gobierno local o el gobierno central les dice vamos a durar 10 años en responderlas, el resto de componentes de la relación se cae. Entonces es muy importante que haya un compromiso, que se vea que hay avance, que se sienta que hay gestión para poder satisfacer las necesidades y las problemáticas comunales. Y tenemos la parte de satisfacción, que obviamente tiene que ver con esta solución de conflictos, con sentir que las gestiones tienen beneficios, con cómo se elaboraron mis expectativas y si mis expectativas podrán ser o están siendo cumplidas, si se destinan los recursos, que es una cosa que en ciencia y tecnología, creo que la mayoría de países de América Latina sabemos que tenemos que aumentar el porcentaje de inversión del PIB en ciencia y tecnología, y cómo incluso los recursos en innovación empresarial y en calidad se dan en el sector privado, y obviamente cómo medimos que esa calidad existe. Entonces, claro, es importante poder pensar las estrategias cada vez que hacemos esfuerzos de intervenciones en políticas o directamente recuperando insumos o haciendo gestión en comunidades, de cómo podemos establecer estas relaciones, y para ello, por supuesto, hay que tener ese plan. Y es muy interesante porque, y aquí lo menciono como punto 5, muchos de los centros de investigación y muchos de los gobiernos locales tienen sus estrategias de comunicación como más organizacionales y no específicas para comunicar un proyecto de ciencia. Y en este caso es muy importante porque hay involucramiento con necesidades básicas de la población. Entonces, tenemos que conocer con quién estamos conversando, a quién le queremos servir en el caso de gobierno o instituciones públicas, y cuáles son específicamente sus necesidades. No son las mismas necesidades en una zona metropolitana o de capital que en una zona rural, que en una zona costera o portuaria. En la actualidad también estamos haciendo muchos mensajes generales que van como a redes sociales, y eso se pierde en la cantidad increíble de información que tenemos en la actualidad. Los mensajes generales pues serán muy bonitos, se verán muy bonitos para los informes, pero no son mensajes que van a calar hondo en la gente.
y pueden ser mensajes que no nos hagan subir en aquella pirámide que les mostré hace poquito. También tenemos que situar el mensaje. El contexto específico de las personas y de las iniciativas cambia mucho el contenido de los mensajes que podemos elaborar. Y creo que ahí hay una evaluación constante para poder incorporar estas experiencias compartidas en los mensajes que las organizaciones de ciencia y las organizaciones políticas tratan de hacer llegar a la población. Tenemos que cambiar el eje y creo que ahí es siempre ponernos desde el punto de vista o en los zapatos de la población. El asunto no es todo lo que yo quiero decir, el asunto no es todos los resultados interesantes que yo quiero colocar en redes o colocar en una presentación, sino cuál información necesitan las personas, qué información puedo yo, de la que yo tengo, de la que construyo, qué información realmente causa bienestar. Y bienestar no es solamente una cuestión productiva, bienestar es, como les mencionaba antes, incluso poder provocar esta afinidad y curiosidad por la ciencia. De mi parte, esto era lo que les quería conversar el día de hoy. Creo que hay, y todos tenemos aprendizajes de cómo poder ir acercándonos a grupos sociales que tienen, y más ahora en la actualidad, tienen demandas muy específicas. Y mantenerse en contacto, que es algo que a veces los centros de investigación no hacen durante todo el proceso de desarrollo de sus proyectos y procesamiento de datos y elaboración de resultados, a veces se desconectan de esas poblaciones que o le dieron los insumos o se van a ver directamente beneficiadas o afectadas por los resultados. Entonces, es una elaboración constante para poder ir integrando el conocimiento. Y en el caso que nos ocupa hoy, que tiene que ver con los recursos hídricos, y ya lo mencionó perfectamente Elizabeth, todo lo que tiene que ver con el uso, cuidado y la comprensión de la problemática y de qué puedo hacer yo como ciudadana para poder contribuir, pasa por entender todo este proceso y por sentir confianza de quienes están a cargo de liderar las iniciativas que corresponden. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Margot Mena de la Universidad de Costa Rica. Excelente presentación en donde nos destaca la importancia de ese proceso de popularización de la ciencia, de facilitar a las comunidades de una manera idónea y en un lenguaje apropiado ese conocimiento científico en conjunto con los tomadores de decisiones. En esta oportunidad vamos a cederle la palabra al profesor Lenín Herrera, profesor emérito de la Universidad del Zulia, investigador y especialista en materia ambiental. Él fue secretario de la Universidad del Zulia durante el periodo de 1988 a 92, así como presidente del Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo, y actualmente se ha desempeñado como asesor ante diferentes entes públicos y privados. El profesor Lenín centrará su ponencia en la gestión de los recursos hídricos a partir de la cooperación e interacción entre gobiernos, legisladores, sociedad y academia. Entonces le cedo la palabra al doctor Lenín Herrera. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los que participan de este evento y quiero agradecer a los organizadores del mismo por permitirme participar como ponente en este panel. Me toca atender el punto relacionado con la gestión integrada de recursos hídricos a partir de la cooperación e interacción entre el gobierno, legisladores, sociedad y academia, entendiendo como gobierno los diferentes niveles del gobierno a nivel nacional, regional, local o municipal, a los legisladores como aquellos que representan y desarrollan su actividad en las asambleas nacionales, congresos o asambleas legislativas regionales, a la sociedad representada como por las ONG
asociaciones de usuarios, colegios profesionales, asociaciones de productores, asociaciones de vecinos, y al sector académico representado por las universidades, institutos de investigación, academias de ciencia, economía, ingeniería y otros. Vamos a empezar para cuadrar la presentación, vamos a empezar por dar una definición de lo que es la gestión integrada de recursos hídricos. Y vamos a coger para ello la que propone la Asociación Mundial del Agua, que indica que la gestión integrada de recursos hídricos es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, el suelo y otros recursos relacionados con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa. Y aquí está un punto importante de la definición. La equidad es un valor importante para la garantía de una gestión integrada de recursos hídricos. En forma equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Y el otro concepto que está detrás de esta definición es el del carácter integrador que tiene el agua en los procesos vitales de la naturaleza. En el agua se ven reflejados los cambios que en general se dan dentro de las cuencas productoras, que son los espacios de generación del recurso hídrico. Para que la gestión integrada de recursos hídricos se pueda considerar como tal, es necesario considerar los diversos usos del agua y el abanico de necesidades de los usuarios. En este caso, los usuarios deben ser conocedores tanto de la disponibilidad como de las necesidades que van a cubrir. Y por ello, la comunicación y la información es vital para la garantía de la participación de los usuarios en las decisiones que tienen asociada la gestión integrada del recurso hídrico. Debe cumplirse además que las partes involucradas tengan voz en la planificación y gestión del agua, asegurándose el involucramiento de los diferentes sectores de la población, garantizando la participación de los menos favorecidos. No es posible participar si no se conoce, y ahí es la importancia de lo que establecía Margot en su intervención. La comunicación es importantísima y bajar a los niveles de los más desfavorecidos o de los menos favorecidos en el conocimiento de los implementos científicos que son necesarios tener en cuenta para la decisión de la gestión integrada de los recursos hídricos. Por otra parte, se debe establecer que las políticas deben considerar las implicaciones de los recursos hídricos, incluyendo la relación entre las políticas macroeconómicas, el desarrollo, gestión y uso del agua. Las políticas macroeconómicas tienen que estar vinculadas de manera estrecha al desarrollo y la gestión del agua, porque el agua es el motor esencial de todos los procesos de transformación que se dan, tanto naturales como artificiales, en los procesos de transformación del manejo de la economía. Otro aspecto que debe cubrirse y debe garantizarse es que las decisiones vinculadas al agua tomadas a nivel local de las cuencas estén alineadas con el logro de los objetivos más amplios a nivel nacional. No es posible desarrollar una gestión integrada de cuencas con una desvinculación dentro de los factores locales de toma de decisiones en las cuencas de producción y los objetivos nacionales que se fijen como estrategia del desarrollo de un país. Y por último, que la planificación y las estrategias relacionadas al agua deben ser incorporadas a los objetivos sociales, económicos y ambientales. Un proceso de desarrollo integral necesita necesariamente una gestión integrada de recursos hídricos bien definida. Hay 3 factores que condicionan la gestión del agua. Esos factores son la ética, la equidad y la eficiencia. Son características
intrínseca de la gestión. La gestión del agua tiene que estar matizada por la ética en el interés de garantizar que los recursos y los fines mismos de los proyectos y inversiones de aprovechamiento del recurso hídrico sean transparentes y pulcras. La equidad, porque debe garantizarse la participación y la gestión hacia los sectores, los diferentes sectores, sin ningún tipo de discriminación, bien sea por sexo, religión o ideología. Todos los individuos que constituyen una comunidad deben tener acceso a la cantidad y calidad de agua que necesita para cubrir sus necesidades básicas y sus necesidades de desarrollo. Y la eficiencia es un punto que es crucial en la gestión integrada de los recursos, está basada en el uso del conocimiento. Si el conocimiento científico y tecnológico no está bien claro y no está integrado de manera profunda en la gestión del recurso, no hay manera de que los resultados sean exitosos. El reconocimiento de la academia para la formación y la generación del conocimiento es esencial para que la gestión del recurso hídrico sea exitosa y produzca los beneficios y el bienestar que la comunidad requiere. Para ver la importancia del conocimiento científico y tecnológico en la gestión del recurso hídrico, es importante tener en cuenta que su comunicación debe ser garantizada. Solo para considerar un ejemplo de las necesidades que hay del conocimiento científico para la toma de decisiones en materia de recursos hídricos, tomemos en cuenta lo que se necesita para establecer un proyecto de aprovechamiento de recursos con fines de desarrollo de comunidades o de regiones. Para el desarrollo de recursos de proyectos de aprovechamiento se requieren registros hidrológicos y procesamiento de data relevante para la toma de decisiones, análisis de suelo, calidades de aguas superficiales y subterráneas, datos geomorfológicos y geotécnicos de los espacios donde se van a desarrollar los proyectos, la fauna y flora asociada a las cuencas de producción y la caracterización de humedales para la transformación de los nutrientes generados en las diferentes zonas de la cuenca. Sin esta información básica, por lo menos, no se garantiza el éxito de un proyecto o de un aprovechamiento de recursos hídricos. De allí se deriva la importancia de las inversiones para la generación de esta data y de esta información científica que requiere inversión, madurez y profundo análisis para ponerla a disposición de utilización en proyectos concretos. Pero para que la academia pueda cumplir con las exigencias de los otros actores involucrados en la gestión de los recursos hídricos, en particular el sector político, que es donde se toman las decisiones de las inversiones y de la atención a los diferentes sectores de la sociedad, se requiere de tiempo y recursos financieros que permitan generar el conocimiento necesario para la adecuada toma de decisiones. La toma de decisiones en materia de recursos hídricos tiene que estar profundamente sustentada en conocimientos científicos, en data técnica y en data vinculante para los diferentes fenómenos que tienen que ver con el quehacer hidrológico e hidráulico. En muchos casos nos hemos visto en la necesidad de dar respuesta a exigencias de información científica y de data tecnológica para el desarrollo de proyectos, y en muchos casos ha habido que operar la improvisación y la inmediatez.
Y estos dos aspectos conspiran contra la investigación y el desarrollo tecnológico y en consecuencia con el éxito que puedan tener un proyecto de aprovechamiento o la utilización potencial de un recurso y de sus aspectos naturales asociados, como son los suelos, la vegetación, la fauna, flora. Por tanto, la participación efectiva del sector académico en la gestión integrada del recurso agua requiere del reconocimiento por parte de la clase política y de los diversos actores sociales para que las acciones que se deriven de sus recomendaciones se reflejen en resultados exitosos. Estas reflexiones están basadas en la experiencia adquirida por más de 30 años como miembro activo del sector académico en la Universidad del Zulia, así como la responsabilidad que tuve como presidente del Instituto para el Control y Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo y su cuenca hidrográfica ICLAN, donde me tocó lidiar por 5 años con la administración de una extensa cuenca que se encuentra al noroeste de Venezuela y que representa un 23% de la cobertura del Estado venezolano. Para que tengan una idea de las implicaciones y de los retos que representó estar al frente de esa cuenca, me permito presentar los datos geográficos más relevantes de su estructura. Representa un área de drenaje de 97.442 kilómetros cuadrados, con aportes de agua dulce del orden de los 1.600 metros cúbicos por segundo, con una cuenca internacional que representa el 56% del agua dulce que se recoge, que nace en Colombia, por lo cual hay implicaciones internacionales, y con un volumen de agua del orden de los 312 kilómetros cúbicos de volumen. Allí nos tocó lidiar con aspectos diversos, desarrollo de proyectos de aprovechamiento, situaciones ambientales graves como el derrame de 25.000 barriles de petróleo, el continuo monitoreo de la calidad de las aguas y los ríos que drenan en tan extensa cuenca, y todos los procesos de toma de decisiones vinculados al aprovechamiento de los recursos hídricos con fines de suministro de agua potable y de saneamiento primario de 5 millones de personas que habitan en su cuenca. Hasta aquí dejo mi intervención y quiero cerrar con una reflexión de José Martí. La batalla no se da entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Gracias. Muchas gracias, doctor Mena. ¿Caro? Sí, muchísimas gracias al profesor Lenín Herrera por su intervención, donde destaca de su experiencia como investigador y también como presidente del Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, la importancia de la investigación científica para la obtención de información certera y representativa, en este caso de este importante reservorio de agua para la toma de decisiones y formulación de políticas a nivel regional, recordando que es una de las principales cuencas del país donde se centra
concentra la principal actividad económica, cuenta con las mayores reservas de petróleo del país, además de una importante actividad agropecuaria. Bueno, dicho esto, cerramos la participación de nuestros panelistas y damos inicio al ciclo de preguntas y comentarios por parte de nuestros participantes. Le pido a la profesora Elizabeth, por favor, si puede coordinar conmigo este ciclo de preguntas y respuestas por parte de nuestros panelistas. Gracias, Caro. Sí, muchas gracias. Por ahora tenemos una pregunta que viene de uno de nuestros atendentes, la voy a leer. En México, recientemente se declaró extinto el glaciar Ayoloco. ¿Cómo esta experiencia puede ser utilizada para proteger y cuidar otros sitios similares en el mundo? Considerando el papel de los glaciares en la economía turística del país como Perú, ¿tienen medidas específicas para evitar esto? Bueno, toqué ese tema, así que me toca responderlo. A ver, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un sismo, ¿no? Nosotros decimos, esa zona es bastante vulnerable, no te vayas a vivir ahí porque esa zona es vulnerable y si vas a vivir ahí, pues viene un sismo de 8.5, se destruye y tu casa va a desaparecer. Es lo que decimos. O cuando ocurre un evento extremo como una inundación, las personas se han asentado, se han localizado en las riberas próximas a los ríos y ya les hemos dicho que no lo hagan, pero lo hacen y vienen de inundación y otra vez son afectados. Entonces, algo está pasando en la información que nosotros damos, ¿no? O sea, estamos viendo que no es suficiente decir que el glaciar desapareció. Hay necesidad de información adicional. Esa información adicional tiene que ser creada de manera conjunta. Es justamente en el marco del tema, la sociedad, la academia y el tomador de decisión. En el caso de los glaciares, si nosotros le decimos a la población, mira, ese glaciar ha desaparecido, hay muchos glaciares en el Perú, tiene el 70% de los glaciares tropicales del mundo, van a desaparecer. Y la población no entiende, bueno, y si va a desaparecer, ¿en qué me afecta? O sea, ¿qué haría en mí? Entonces tienes una comunicación inicial, pero no tienes la razón de por qué comunicas eso. Entonces justamente mencionaba el tema del aspecto local, ¿no? Si IPCC nos dice que los glaciares van a desaparecer al 2050, los que están arriba de 5.000 metros, si yo le dijera a la población, mira, este glaciar, acá tenemos un montón de glaciares, voy a mencionar uno, por ejemplo, el más conocido como el Pastoruri, ¿eh? Si el Pastoruri desaparece y el Pastoruri aporta a tu sistema agrícola en 10 litros mensuales para la producción del cultivo que tú tienes, y si desaparece no vas a tener esos 10 litros que te serían útiles. La población podría reaccionar. Pero la ciencia no ha avanzado, en este caso respecto a los glaciares, a determinar en cuánto aportan los glaciares al balance hídrico de una cuenca, de una microcuenca o de una región. Y eso es un grande desafío. Eso es algo que tienen que hacer los científicos. Pero no solamente determinar ese aspecto, sino hablar con el tomador de decisión y decirle, mira, esto está pasando. El tomador de decisión obviamente debe tener una visión a largo plazo y decir, bueno, ¿y qué es lo que irá a pasar en los próximos años? Y entonces comienzo a planificar. Podría comenzar a pensar en usar menos recursos, podría comenzar, bueno, sabiendo el problema, detectando el impacto, puedes establecer medidas. Y eso es lo que se tiene que hacer. Esas evidencias respecto a retroceso de glaciares no los tenemos. Tenemos cuantificado en cuánto retroceden, pero no tenemos identificado aún en muchos lugares en cuánto aportan y a qué. Aportan a consumo directo humano, aportan a aspectos de agricultura, y cómo es ese aporte, en qué fase se da. Ese es un reto que necesitamos responder
para que finalmente cuando lleguemos a la sociedad, como bien lo decía Margot, el tema de la comunicación, le digamos claramente, esto se ha identificado, así está funcionando, esto va a ocurrir. Pero si no tenemos ese insumo, no podemos tomar acción. Y ese es un reto. ¿Y quién te lo puede decir? El que tiene la mirada de asesoramiento científico, porque sabe que no le puedes decir a un tomador de decisión, haz esto sin evidencia, ni a un científico, respóndeme sin haber hecho la investigación, ni a la población decirle, actúa, porque no tienes el insumo. Y ese es un rol importante del asesoramiento científico. Es algo en lo que tenemos que comenzar a trabajar y creo que lo hemos mencionado de manera conjunta. Entonces, medidas van a establecerse en el proceso conjunto, ¿no? Es lo que podría yo responder. No sé si Margot, ¿tienes algún comentario al respecto? Creo que se alinea bastante con lo que tú has mencionado. Nos gustaría que nos digas tu aporte. En realidad has resumido perfectamente la problemática que tiene no tener la información que yo ocupo. Yo como gobierno local, yo como gobierno central, yo como sociedad, yo como academia. Y a veces otro de los actores tiene esa información y no nos ha hecho llegar la información al resto de actores. En ocasiones nos damos cuenta cuando hacemos reuniones e integramos sectores que el sector privado tenía algo y la academia tenía otra cosa y la sociedad tenía la experiencia de vivir en el lugar. Pasa mucho cuando hay detección de posibles puntos de problemática comunitaria y cuando se reúnen pueden compartir esa información y pueden ver de qué forma le sirve a cada quien. Creo que eso es muy importante, compartir los recursos que cada uno va teniendo por aparte. Y esos espacios de vínculo a veces surgen en comisiones, pero otras veces no surgen y sigue la información dispersa. Entonces, tiene que ver mucho con esto de tener la información pertinente, relevante y con la forma en que yo la puedo consumir y la otra es compartir esas informaciones. Así que sí, perfecto. De acuerdo. Lenin, ¿podrías Sí, darnos? es claro que para que la gestión integrada de cuencas del agua, perdón, se dé, es importante la participación. Y la participación efectiva solo es posible si se dispone de la información digerida a nivel de los usuarios. Lo que plantea Margot en esa materia es esencial para garantizar la democratización de la toma de decisiones en materia de gestión integrada de cuencas. No se trata de que la gente participe de manera improvisada y sin conocimiento pleno de lo que de las implicaciones que tiene la toma de decisiones, si no está bien informada. Y ese paso hay que garantizarlo para que la gestión integrada se pueda dar de manera efectiva. Muchísimas gracias por tus opiniones en esta pregunta. Yo también quisiera hacerles una pregunta, ustedes que han participado activamente como asesores científicos ante diferentes entes. ¿Qué aspectos debe de tomar el asesor científico al entrar en contacto con los tomadores de decisiones? ¿Qué aspectos son de relevancia para ese proceso? Que se entienda y se reconozca la importancia del hecho científico comprobado en la toma de decisiones. Lo que ocurre mucho con la clase política es que te exigen respuestas sin dar tiempo a que tú puedas procesar, sin proveerte de los recursos para poder instrumentar la acción de la investigación y proveer resultados que sean manejables, entendibles, creíbles y que se pueden implementar en términos de la solución de un problema específico. Si no hay el reconocimiento del sector académico, es prácticamente imposible
que las decisiones que se tomen estén ajustadas al éxito, puedan conducir al éxito de la gestión. Y allí hay una dificultad porque muchas veces se apela a la improvisación y a la intuición más que al conocimiento y a la ratificación del hecho científico. Muchísimas gracias al profesor Lenín Herrera. No sé si la doctora Elizabeth le gustaría adicionar algo a este planteamiento por toda la experiencia que mantiene. Le cedería la palabra a Margot. Gracias. No, yo lo que iba a decir, y esto es, voy a tal vez a irme por otro lugar, pero con base en mi experiencia, yo antes de estar en la universidad fui comunicadora de 2 ministerios, y entonces he estado como en los 2 lados, ¿no? Tener que hablar desde el ministerio con la academia y estar ahora en la academia y tener tal vez que hablar con gobierno o con otros entes tomadores de decisiones. Y una de las cosas que más afecta es que las personas tengan preconceptos o prejuicios o posiciones tan fuertes que no desean escuchar. Creo que esa es una de las cosas más complicadas en cualquier tema. Entonces he estado en reuniones que son muy poco productivas porque la persona que está ejerciendo el liderazgo político no escucha. Entonces, si no escucha o si tiene un preconcepto o la otra, la tercera patita, el asunto del preconcepto es cuando no pueden mudar sus ideas, ¿verdad? No pueden entender que hay otras formas de establecer procesos y de nuevos conocimientos. Y la tercera cosa es cuando la persona no entiende que una problemática se puede solucionar de mejor forma con fuentes multidisciplinares. Y esto lo digo porque al ser yo de comunicación, he encontrado muchísimas personas de ciencias naturales y exactas que inmediatamente subordinan a las ciencias sociales a un papel menor. Y esto afecta muchísimo porque si están estas 3 cosas presentes, los preconceptos, la falta de escucha y el no considerar a la otra persona como un par disciplinar, no hay forma de poder conversar y de llegar a una atención integral de la problemática. Ese sería mi pensar. ¿Me permites esto, Caro? Estoy completamente de acuerdo con ambos. El tema de la confianza hacia los investigadores inicia por creer en lo que él está generando, y eso aún tenemos un camino largo por andar. Y el tema de la multidisciplinaridad no debe entenderse como que solo los investigadores de las ciencias duras o exactas, o solo los investigadores que hacen ciencias sociales, sino más bien es la integración de ese conjunto. En temas ambientales, en el cual está inmerso el tema de recursos hídricos de alguna forma, el aspecto social es importante, tanto es que la ciencia ambiental se define como la sinergia entre las ciencias duras y la participación humana. Y eso obviamente refleja el aspecto de las ciencias sociales. Entonces, el reto es ese, y es verdad, debo concordar con Margot, si no hay la predisposición, por lo menos a escuchar, este proceso se hace más tedioso, ¿no? Se hace un poco más largo. Pero bueno, esto es parte de ese proceso. La experiencia de ustedes, del profesor Lenin, Margot, lo que estamos discutiendo se hace como que este es el momento de comenzar bueno, lo decimos claramente, hay que hacer ciencia para tomar decisiones, y si la academia no lo hace y no lo dice adecuadamente al tomador de decisión, esto va a continuar, pero nada, es valiosísima la experiencia de ustedes en este panel. Bueno, muchísimas gracias. Es un tema extremadamente amplio, un tema con muchas aristas,
un tema que para su manejo integral y para la solución de la problemática que existe en diferentes regiones de América Latina y el Caribe y a escala global, necesariamente esto demuestra que debe de existir esa integración, una investigación de tipo aplicada por parte del investigador que brinde resultados representativos en un lenguaje idóneo al tomador de decisiones, el tomador de decisiones que escuche a estos investigadores y ambos deben de escuchar también a la sociedad, a las comunidades. ¿Ok? Dentro de este contexto tan complejo. No sé si ustedes quieran cerrar con algunas palabras nuestro panel del día de hoy a nuestros invitados para así poder dar cierre a esta actividad. Muchísimas gracias. Profesor Lenin. No, nada, que no hay que dejar huérfana la ciencia, que el sector político le debe dar y proveer de los recursos y de la atención que se merece la academia, porque de lo contrario, la disponibilidad de información relevante va a estar ausente en los momentos de la toma de decisiones más trascendentes. Muchas gracias, Margot. Pues no, solo me resta agradecer. He disfrutado muchísimo, he aprendido mucho de las personas que han expuesto hoy. Creo que podemos sentar algunos espacios en el futuro para seguir conversando este tipo de temas y las experiencias que tenemos en común y las experiencias que todavía no hemos hecho, que podríamos hacer. Entonces, agradecerles más bien el espacio, agradecer al CILAC y el apoyo técnico que hemos tenido hoy, el apoyo de Carlos y Rubén también, y únicamente. Gracias. Agradecida con todos ustedes por su participación, también a nuestro público participante y a INSA por brindarnos también la oportunidad de realizar este panel, y también a la profesora Elizabeth que participó conmigo en la dirección de este panel. Le cedo las palabras para que cierre el mismo. Muchísimas gracias. Gracias, Caro, profesor Lenin, Margot. Ha sido un placer, de verdad. Creo que ha sido un intercambio bastante valioso, rico en conocimiento de cada una de las experiencias. El mensaje que podría dar en todo caso es que existe el potencial en querer promover la sinergia de ciencia y política en la región América Latina. Somos uno de los grupos que está dispuesto a realizar esto y por lo tanto contamos siempre con su apoyo. El mensaje que me queda es a los jóvenes. Creo que parte de lo que hemos conversado se basa en lo que los científicos diríamos el método científico, que es un proceso continuo en la que tienes que tomar decisiones basadas en evidencias. Entonces, le decimos a los jóvenes, lo que discutimos hoy es exactamente lo que ustedes hacen en su proceso de formación. Comencemos a tomar decisiones basadas en evidencias, pensando siempre el aporte que le tenemos que dar a la sociedad. Muchísimas gracias nuevamente por su presentación, aporte y de hecho, dispuestas a que esto se vaya a plasmar en alguna experiencia práctica, trabajo conjunto en el futuro. Muchas gracias, Margot, Lenin, y gracias, Carolina, por la conducción de este panel. Gracias a ustedes por su participación y por todos los aportes y conocimientos que nos brindaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Listo. Gracias. Un abrazo, muy amable. Hasta luego. Feliz día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. Que les vaya muy bien. Gracias. Cuidarse Igual. mucho. Gracias. Chao. Chao.